Volvemos a la sede de gobierno y tenemos una entrevista muy importante y está con nosotros Jorge Silva, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y el Consumidor. Don Jorge, bienvenido, es un placer tenerlo aquí en La Primera. Buenos días, Alessandro, un saludo a toda la teleaudiencia que nos está viendo. Viceministro, al grano, ¿qué está pasando con las funerarias en el sector de Miraflores, aquí en la sede de gobierno? Hay una mala manipulación, sí, de cuerpos fallecidos, los están apilando, no están en bolsas de bioseguridad, los están regulando y además de la venta del oxígeno en precios demasiado caros para todo el público. Sí, lamentablemente es una situación muy complicada, Alessandro, ¿no? Hemos recibido bastantes denuncias y quejas por parte de familiares que han sido objeto de un abuso, de un atropello por parte de algunos, no todos, de algunas empresas funerarias que no están cumpliendo con las normas, que no están respetando las medidas de bioseguridad y que simplemente le han visto la forma de lucrar con el dolor de la gente a través del servicio funerario que prestan. Lamentablemente, cuando una familia pierde un ser por el tema del COVID, por ejemplo, tienes que recurrir a una funeraria, porque directamente no puedes hacer el entierro, no puedes cremar, porque en el cementerio te dicen que tienes que ir a una funeraria, que la funeraria se va a encargar de todo. Entonces se ven obligados a recurrir a estas empresas que prestan estos servicios y ahí te encuentras ya con un abuso que cometen, no todos, algunos propietarios de estas funerarias, porque te dan unos precios que están fuera del alcance de la población en su mayoría y servicios que al final no la cumplen, ¿no? Te ofrecen desde el recojo del cadáver, ¿no? Si es que esta persona ha muerto en el hospital o en tu casa, te dicen que lo van a recoger, que lo van a embolsar, que te van a dar el ataúd, que lo van a cremar o lo van a enterrar, y al final no cumplen muchos de estos servicios y esto lógicamente golpea la economía de la gente que tiene que recurrir a estos establecimientos. En ese sentido, el día de ayer hemos realizado este operativo con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, la Alcaldía de La Paz, el CEDES, y hemos evidenciado que evidentemente estas denuncias es una realidad. Nos hemos encontrado con contratos que no cumplen las empresas funerarias, cuyos contratos no tienen además la autorización de la autoridad competente, también son contratos de adhesión, al igual que en educación, que te hacen firmar o que finalmente ni siquiera firmas un contrato, sino que te dan nomás ya las condiciones y lo que les interesa es la platita. Hemos encontrado funerarias que al margen de lo que establece la ley que te prohíbe velar a los fallecidos con COVID, han habilitado salas donde están no 1, 5 cadáveres con COVID y ahí los familiares están velando sin ninguna protección, sin ninguna medida de bioseguridad. Han habilitado para este efecto hasta patios traseros de las funerarias, habitaciones que seguramente eran depósitos, ahora son depósitos de cadáveres. Hemos encontrado cadáveres en los pisos de data de hace varios días atrás que no recogen porque no hay plata para pagar, porque hay funerarias que te cobran 200 bolivianos por día que tienen el cadáver, a veces en la funeraria o a veces están contratando casas particulares donde los vecinos no saben que están metiendo cadáveres con COVID, ¿no? Entonces hay así un conjunto de irregularidades, Alessandro, que ha obligado a que las autoridades en un caso clausuren una funeraria, en otras que se impongan sanciones económicas. Se ha conducido a uno de los propietarios de estas funerarias a dependencias del Ministerio Público y en la mayoría se ha dejado la advertencia, ¿no?, de que estas funerarias tienen que necesariamente someterse a lo que establece el protocolo de manejo de residuos o de cadáveres con COVID. Viceministro, ¿hay cadáveres en las funerarias que no han sido reconocidos? Y si es así, ¿por qué están en las funerarias? No, en las funerarias son todos los cadáveres que tienen algún familiar, porque la funeraria no va de un trabajo social o de un amor al servicio a la población, no va a recoger cadáveres de los hospitales ni los domicilios. Debe haber habido un familiar
que ha recurrido a estas funerarias para que presten el servicio. Y no ha debido haber el dinero que te cobra la funeraria para que lo entierren o lo cremen. Entonces está ahí como prenda el cadáver hasta que lógicamente paguen los familiares. Entonces, te digo, son 200 bolivianos en algunos casos, en otros nos han indicado más. Hay servicios que oscilan entre los 6.000 bolivianos y $2.000. Entonces hay gente que no tiene plata y bueno, debe, me imagino, dejar sus familiares ahí como garantía en las funerarias y ellos no hacen absolutamente nada. Entonces, este es un hecho irregular porque se puede convertir en un foco de infección. Exacto. No puedes tener un cadáver con COVID en una bolsa tirado en el piso durante varios días. Eso es muy complicado. Y estamos hablando de la zona de Miraflores, en la sede de gobierno, bueno, donde hay muchas residencias, muchos edificios, mucha gente que está habitando ahí, pasando por la zona, pasando por la calle, y es un foco de infección, viceministro. ¿Cuál es el plan de contingencia que están viendo ustedes, claro, para afrontar esta situación que tal vez pueda agravarse también? Sí, no solamente es en La Paz, es también en el Alto y en el resto del país, y a razón de ello es que vamos a hacer una visita a las diferentes ciudades del país, a objeto de verificar estos hechos, ¿no? Acá en La Paz, Alessandro, ya nos hemos contactado con la secretaria municipal de Salud, hemos conversado el día de ayer con el director del CEDES de La Paz para reunirnos a la brevedad posible, buscar un mecanismo de solución, porque en honor a la verdad, Alessandro, tampoco es solamente el problema de las funerarias, aquí el problema es mucho más allá, más grande. También del cliente, ¿no? Es del cementerio. Que no hay espacio. Primero que no hay espacio, pero fundamentalmente que no hay la capacidad para atender el incremento de personas que están perdiendo la vida, en algunos casos por COVID y en otros por muertes naturales u otro tipo de enfermedades. De acuerdo a la información que tenemos es que por día se enterraba o se cremaba 20 personas, 20 cadáveres. Antes de la pandemia. Sí, ahora ha incrementado. En algunos casos tenemos información que está entre 50 y 70 personas fallecidas que recurren al cementerio general. Entonces, como la capacidad del cementerio general es menos, lógicamente provoca un acumulamiento de atención a las otras personas que han perdido la vida. En algunos casos que demandan la cremación y en otros casos que demandan el entierro. Tenemos 2 hornos, según la información que contamos, en el cementerio general. Estos 2 hornos crematorios tendrían la capacidad de cremar 10 personas, 10 cadáveres por día, cuando la demanda de cremación es mucho más alta. Entonces, ahí tenemos un problema. Y ese problema lo tenemos que encarar con los gobiernos municipales, en el caso de La Paz, con la Alcaldía de La Paz, para ver si se habilita un cementerio COVID, un cementerio alterno al cementerio general que tenemos. Ya se había trabajado, yo fui concejal y apoyamos una ley para crear un cementerio COVID en la zona de Purapura. Se opusieron los vecinos con razones, sin razones, no sé, pero no se pudo implementar. Sin embargo, La Paz tiene un territorio extensamente no poblado. El 90% de nuestro territorio no está poblado. Por lo tanto, se puede hacer un esfuerzo y encontrar un lugar adecuado para construir un cementerio o poner estas fosas comunes que también están reglamentadas y de esta manera atender esa demanda de entierros. Y por otra, habrá que ver el tema de los hornos crematorios, ¿no? Si hay la posibilidad de adquirir uno más o construir uno más o alquilar, tenemos que buscar un mecanismo urgente. Y finalmente, quizás al interior del mismo cementerio general se podría construir estos mega pabellones para atender esta demanda creciente que tenemos lamentablemente debido a la pandemia. En todo caso, te reitero, esta tiene que ser una solución que las autoridades competentes tengamos que ofrecer a la población y de esta manera viabilizar, agilizar, flexibilizar, destrancar este lamentable camino que tienen que recorrer las personas que han perdido un ser querido y que tienen que sufrir esta situación. Y que desean enterrar lo más pronto posible también a sus familiares, viceministro. Para ir cerrando la entrevista, me gustaría consultarle qué sanciones han aplicado estas funerarias de la mala manipulación de cadáveres y además de la venta también excesiva de oxígeno, en precios me refiero. Sí, en el tema de funerarias, te decía, se ha clausurado una, se ha impuesto sanciones hasta 10.000 UFBs en otras,
y la mayoría tiene ya una advertencia, ¿no? Una combinatoria de cumplir lo que establece el protocolo y las normas sobre este tema. En el caso del oxígeno se está trabajando. Anoche hemos tenido una reunión hasta altas horas de la noche, el COMAPRE, que es el Comité Nacional de Abastecimiento y Control de Precios de Medicamentos, entre ellos el oxígeno, para determinar un precio de venta al público. Porque lo que ocurre actualmente, Alessandro, es que hay un precio que ha determinado la AGEMED, que es de 35 bolivianos, pero para las plantas generadoras de oxígeno, quienes venden a los hospitales, a las clínicas y también a los intermediarios. Pero no hay un precio que regule el precio de venta al público por parte de las distribuidoras o los puntos de venta que tenemos en las ciudades, en los centros urbanos. Ahí hay un agio, ¿no? Porque tú compras en 35 bolivianos el metro cúbico y estás revendiendo en el 100, 200, 300%, y eso está generando lógicamente un desabastecimiento y un agio sobre el tema del oxígeno. Ese es un tema que se va a regular, si no es hoy, máximo tendría que ser mañana, para que exista un efectivo policial en cada punto de distribución de oxígeno, para controlar no solamente el precio, sino fundamentalmente la calidad del oxígeno. Además, y que garantice el abastecimiento del oxígeno en la población. Viceministro, para ya despedirlo, sabemos que tiene arduo trabajo en toda esta jornada. Me gustaría que por favor dé un mensaje a la población donde puede quejarse también si se dan estas situaciones de las que estamos hablando, de denunciar esto de las funerarias, bueno, que está sucediendo día a día, por favor, para que puedan hacer su denuncia y también ustedes puedan hacer el control respectivo a las mismas. Sí, para evitar llegar a la denuncia, llegar a la funeraria, llegar a comprar oxígeno, llegar a una clínica o un hospital, lo más importante es que nos cuidemos, Alessandro. Nos hemos relajado en las fiestas de fin de año, fiesta, fasa, hemos hecho como si no hubiera COVID y ahí están los resultados. Tenemos que usar el barbijo, el alcohol, el gel, guardar el distanciamiento. Si no nos cuidamos nosotros, Alessandro, estamos poniendo en riesgo la familia, el entorno laboral, etcétera, y con el riesgo de llegar a estas instancias. Sin embargo, al margen de ello, aquellas personas, usuarias, consumidores de estos servicios que se vean atropellados por el abuso de los proveedores, la línea gratuita 810-0202 está habilitada desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero también pueden presentar sus quejas o denuncias a cualquier gobierno municipal, a cualquier gobierno departamental a través del CEDES, a cualquier institución dependiente del Ministerio de Salud o del Ministerio de Justicia, o finalmente a la Policía Boliviana, que tiene presencia en todo el territorio boliviano. Este es un paraguas de protección que ha creado el gobierno para proteger los derechos de los usuarios y de los consumidores frente a aquellos malos proveedores que quieren meterle nomás la mano al bolsillo del usuario, del consumidor, y lucrar con el dolor de la gente y poner en riesgo al mismo tiempo la salud, la vida de la gente. Viceministro, le agradecemos un montón el tiempo, toda la información que nos ha dado. Jorge Silva, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, aquí en La Primera. Muchas gracias, viceministro. Gracias a ti, Alessandro, que Dios nos cuide y nos bendiga. Que así sea, viceministro.